¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, doctora. Sí, ya. doctora. Toda esta parte ya la hemos visto. A ver, seguimos. Todo esto ya lo hemos visto. Hemos hecho, inclusive en pizarra, los ácidos grasos, cuáles eran considerados insaturados, poliinsaturados y así. Y creo que con el grupo que menos pude avanzar, porque hice más la parte en pizarra, fue con el grupo A, pero sí vimos toda esta primera parte, lo- la parte de qué eran los ácidos grasos insaturados, eso ya vimos, cuáles eran considerados ácidos grasos esenciales, su fuente, omega, a qué le denominamos omega 3, omega 6, eso ya vimos con todos los grupos. Esto creo que ya está más que claro con todos. Y la parte de función también ya vimos. Y con el grupo F y C hemos visto de las propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos. Entonces voy a recapitular porque con el grupo A esta partecita creo que no la vi todavía. Entonces ya. Recapitulando, entonces, entre las propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos, tenemos la que depende de la cadena hidrocarbonada y la que depende del grupo funcional carboxilo. Entre las propiedades físicas tenemos la solubilidad, punto de fusión y evolución elevados y isomería geométrica. En cuanto a la solubilidad, a mayor cadena hidrocarbonada, esto quiere decir a mayor átomos de carbono que tiene una molécula de ácido graso, va a ser menos soluble en agua. ¿Qué quiere decir? Si yo comparo un ácido graso de cadena corta, por ejemplo, de 8 carbonos, en relación a un ácido graso de cadena larga de 18 átomos de carbono, 20 átomos de carbono, el de 8 átomos de carbono va a ser más soluble en agua. En cambio, el de 20, 18 átomos de carbono, 22, 24 va a ser menos soluble, ¿ya? En cuanto a su punto de fusión y ebullición, igual, ¿no? A medida que aumenta la cadena hidrocarbonada, también aumenta el punto de fusión y el punto de ebullición. Y en cuanto a la isomería geométrica, hay dos configuraciones. La configuración para los ácidos grasos insaturados, la configuración cis y la configuración trans. La configuración cis, mire, en los ácidos grasos saturados, que tiene solamente entre carbono e hidrógeno enlace simple, ¿ya? Esta es una configuración lineal donde la posición de cada carbono con respecto al otro es formando un ángulo de 109 grados. Por ejemplo, aquí está el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esto es para el ácido esteárico, entonces solo tengo yo carbono, hidrógeno, enlace simple, ¿ya? Entonces no tengo una sola configuración. En cambio, ya los que tienen dobles enlaces pueden tener dos configuraciones. Configuración cis y configuración trans. Generalmente, la configuración cis puede cambiar a la configuración trans cuando se calienta, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambia? Porque cambia la posición, porque hay una rotación del carbono que tiene el doble enlace. Entonces, fíjense de acá, de este carbono 9, esto puede rotar, puede cambiar de posición y este hidrógeno que estaba abajo del doble enlace y a la derecha y abajo puede ir hacia la izquierda, entonces tiene su rotación, ¿ya? Entonces, recuerdan que ahora comparamos y le dije, fíjense en el doble enlace. Sigan por favor la flecha del cursor que yo estoy mostrando. Me fijo en el doble enlace y me fijo derecha y luego izquierda. Derecha, miren los componentes son similares, ¿sí?
entre el que está arriba y el que está abajo, del lado derecho. Del lado izquierdo, los componentes son similares, cadena hidrocarbonada larga, y el que está abajo, cadena hidrocarbonada larga. Entonces, ¿qué pasa con este ácido graso de cadena larga también? Doble enlace a nivel de carbono 9, que es el ácido oleico. Cuando lo calentamos, puede ese calentamiento hacer que este carbono rote. Ya, este carbono rotó, el 9, miren, rotó para acá, y ya el hidrógeno no está al lado derecho, está al lado izquierdo. Entonces, si yo comparo del doble enlace, arriba tengo hidrógeno, pero abajo tengo una cadena hidrocarbonada grande. Entonces cambió la configuración. Y ya no es ácido oleico, sino es ácido elaídico. ¿Y qué se modifica? ¿Qué cambia? La posición nada más. Ya porque rotó, este carbono rotó. ¿Se entendió? Entonces, igual acá, miren, lo mismo, ¿no? Del ácido oleico que a temperatura ambiente es líquido, si lo caliento, cambia a otra configuración, que es rotor el carbono, ¿ya? Y queda la posición diferente. Entonces, cuando lo caliento, el ácido oleico se transforma de la configuración cis a la configuración trans, y eso quiere decir que por calentamiento cambió su configuración, de ácido oleico a ácido elaídico. Y mientras más dobles enlaces haya, más rotación puede tener. Por ejemplo, este es la configuración del ácido graso linolénico, que es un ácido graso poliinsaturado, 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces a nivel de la carbono 9, 12 y 15. Y si se me fuera a al denominado omega 3, ¿qué omega sería este? A ver si se acuerdan. El ácido linolénico, ya lo avanzamos. ¿De dónde tengo que empezar a Omega contar? 3 Ajá, ¿de dónde tendría que empezar a contar? desde atrás, ¿Qué se llama el de atrás? el omega, No, 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 pero ¿qué se llama? A partir, este es el principio, el grupo funcional carboxilo. ¿De dónde empiezo a contar? del ¿De qué final. grupo? ¿Qué se llama? ¿Qué es este? Omega, No, omega, no. Omega es porque voy a contar de aquí y la posición va a ser acá. Carbono 1, 2 y 3, pero ¿de dónde empiezo a contar? ¿Qué se llama este? Desde acá voy a contar, de el atrás grupo para metilo, adelante. El grupo metilo, metilo, metilo. metilo. Y los otros, el CH2 será grupo etilo, este es metilo, ¿ya? Del metilo, carbono 1, dijimos, ¿no? Del final hacia adelante. Omega, entonces 1, 2, 3. Omega 3. Muy bien. Ok. Ahora, entonces de la forma cis, como puede rotar, entonces es menos estable. El doble enlace lo vuelve a hacer, lo vuelve inestable. ¿Ya? Cuando se calienta, cambia a la configuración trans y entonces del ácido oleico cambiamos por calentamiento al ácido elaídico. Ok. Hay otras propiedades químicas que dependen del grupo funcional carboxilo o del grupo funcional perdón, del grupo funcional carboxilo o de la cadena hidrocarbonada. Lo que depende del grupo funcional carboxilo es el carácter ácido que tiene, por eso se dice ácido graso, porque tiene grupo funcional carboxilo, porque puede formar sales cuando el carboxilo reacciona con hidróxido fuerte como sodio, hidróxido de sodio, dióxido de potasio, sales o jabones, o puede formar ésteres cuando el grupo carboxilo de un ácido graso reacciona con alcohol, por ejemplo, el alcohol etílico o etanol. Y lo que depende de la cadena hidrocarbonada es que si pueden oxidarse, quiere decir que en el doble enlace puede ingresar oxígeno o puede ingresar hidrógeno, que sería hidrogenación, o puede ingresar halógeno, ¿ya? Vean.
Miren acá, está aquí la representación de la reacción de saponificación o jabones, ¿ya? Tengo el grupo funcional, perdón, tengo el ácido graso, miren, ácido graso. En este ejemplo es el ácido mirístico que tiene 18 átomos de carbono, enlace simple, saturado, solo enlace simple. Y este ácido graso tiene el grupo funcional carboxilo. ¿Con qué reacciona? Con el hidróxido de sodio. Aquí no está el oxidrilo. Entonces, ¿qué va a haber? Esto se va a unir con desprendimiento de agua. El oxidrilo se une a un hidrógeno que sale. Hidrógeno con otro hidrógeno, dos hidrógenos. Y un oxígeno, dos hidrógenos más un oxígeno, agua. Se desprende agua. Y este sodio se une aquí, ya no carboxilo, sino carboxilato. Y forma la sal. Entonces, si es ácido mirístico, miristato ¿de qué? De sodio. Si fuera ácido palmítico, palmitato de sodio. Si fuera ácido esteárico, estearato de sodio. Entonces, un jabón. Ese es el jabón, ya, esa sal. Ahora, en esto me da dos partes. Esta cadena, que es la cadena de esta partecita, perdón, la cabecita polar, es el carboxilo, o puede ser el carboxilo unido al sodio, potasio, ¿no? Y toda esta cadena hidrocarbonada larga, vendría a ser esta parte, no tiene afinidad por el agua. Entonces los jabones son emulsificantes, ¿no? Forman micelas, donde lo que tiene afinidad por el agua, esta parte hidrofílica o cabeza polar, va en contacto con el agua y lo que no tiene afinidad, o sea, la cadena hidrocarbonada larga o cadena apolar o hidrofóbica, va hacia el centro, ya que no tiene contacto. Ya. Otra reacción es la formación de ésteres, como les dije, igual depende del grupo funcional carboxilo. Entonces tengo el ácido graso esteárico y este se va a unir con el alcohol. Pero ya aquí de esta molécula, de acá sale el hidrógeno y de acá sale el oxidrilo. De acá sale el hidrógeno y de acá el oxidrilo. Este oxidrilo más el hidrógeno forma agua que se elimina. Sale agua. Toda esta partecita se une a esta parte de acá y me forma un éster. En este caso sería el ácido esteárico más etanol, me forma el estearato de etilo, porque es alcohol etilo, ¿ya? Aquí miren, este oxígeno es de este etanol. Y estos dos son del ácido graso. Ahora, de la cadena hidrocarbonada es la oxidación. Entonces, decimos que los ácidos grasos insaturados son menos estables, son inestables, porque esta, este enlace simple es más fuerte, entre carbono e hidrógeno es más fuerte que los enlaces dobles. Entonces no se rompe, pero este enlace doble sí. Ahora, ¿cuándo se rompe? Cuando ingresa oxígeno del medio. Este oxígeno puede ingresar aquí al doble enlace, miren acá, y forma peróxido. Entonces este sería un peróxido del ácido graso oleico. Y entonces le cambia el sabor, le cambia el olor al aceite. En otras palabras, se enracia y es dañino. Entonces se recomienda que cuando hay un aceite, quiere decir líquido, que a temperatura ambiente es líquido, no lo dejemos a la intemperie, que si se deja a la intemperie, se puede oxidar. En otras palabras, puede formar peróxido, ¿ya? La hidrogenación es la captación de hidrógeno, también en el doble enlace. Entonces, ahí cambia, ¿no? Como ingresa hidrógeno, entonces pasa de su estado líquido a su estado sólido. Por ejemplo, el ácido oleico que tiene 18 átomos de carbono, doble enlace a nivel del carbono 9, si hidrógeno, entonces cambia
a ácido graso saturado. Ya no hay doble enlace. Y este ácido graso saturado a 20 grados centígrados no es líquido, es sólido. Entonces, como que cambiar de aceite a mantequilla, o cambiar de la grasa ¿no? líquida a mantequilla, o cambiar de grasa de origen vegetal, perdón, aceite de origen vegetal a margarina, que es sólido, ¿ya? Y lo que depende también otra reacción que depende también de la cadena hidrocarbonada, no un grupo funcional, la cadena hidrocarbonada es el ingreso de halógeno. Entonces acá se ve cómo puede ingresar el yodo, rompe estos dobles enlaces y puede ingresar a la estructura. Esto también ya vimos con los otros grupos, voy a recapitular y dijimos que para iniciar los lípidos eran un grupo heterogéneo de sustancias que tenían dos características en común, porque difieren químicamente o estructuralmente entre sí, pero tenían dos características en común, que eran ¿Insolubles o poco insolubles solubles? en agua y solubles en solventes orgánicos tales como alcohol, éter, cloroformo, etcétera. ¿Ya? Y lo dividíamos o lo clasificábamos en dos grandes grupos, los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables tenían como estructura base o como unidad estructural los ácidos grasos. Y los lípidos insaponificables o derivados de lípidos no tienen ácido graso. Los lípidos saponificables que tienen ácido graso, dijimos que podrían ser simples o complejos, ¿verdad? Y a su vez, los ácidos grasos podrían ser saturados e insaturados. Saturados cuando solo tienen enlace simple, insaturados cuando tienen dos o más dobles enlaces. A ver qué más. Ya, los lípidos, lo que hemos visto eran ácidos grasos nomás, y ahora vamos a empezar a ver esos ácidos grasos que decimos que son simples, ¿ya? Entonces, los lípidos simples son dos, los acilgliceroles o son o ceras, y los complejos pueden ser fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas, ¿ya? Y a su vez se siguen subclasificando, ¿ok? Bueno, entonces, los lípidos simples, según el número de ácidos grasos, se distinguen en tres tipos, o sea, los acilgliceroles, ¿no? Si todos tienen, estos acilgliceroles, todos tienen que tener el alcohol glicerol y ácidos grasos. Pueden tener un ácido graso, dos ácidos grasos o tres ácidos grasos en la molécula. Si tienen un ácido graso, se denomina así monoacilglicerol. Si tienen dos, diacilglicerol. Si tienen tres, triacilglicerol o triglicérido. ¿Ya? Ahora, ¿qué dijimos que tenía? La molécula de glicerol, alcohol. Aquí se une. Aquí viene el ácido graso unirse. La enzima, entonces lo coloca primero en el carbono 1, después en el carbono 3 y por último en el carbono 2. Aquí se une el ácido graso. Si tiene un ácido graso, monoacilglicerol. Si tiene dos ácidos grasos, entonces sería diacilglicerol. Y si tiene tres, triacilglicerol o triglicérido. Esto es el ácido graso. Ahora, ¿dónde se une aquí? Con desprendimiento de agua. Entra el ácido graso y sale agua. El grupo aquí de acá sale oxidrilo, de acá sale hidrógeno y forma agua. Entonces sale. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante los triglicéridos, triacilgliceroles? La grasa de depósito, la grasa sólida que se deposita en los adipocitos. Adipocitos del tejido celular subcutáneo o el que se forma en nuestras vísceras. Hay que tener cuidado con esta grasa de depósito, ¿ya? Este es el ejemplo de un homotriacilglicerol, porque tiene las tres moléculas de ácido graso son las mismas, que es el ácido esteárico, esteárico, esteárico. Entonces puedo decir,
Para nombrarlo, podría decir 1,2,3 tri, aroil glicerol y glicerol al final, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1 y 3 tienen el mismo. Di, 2, 1, 2. Es el ácido palmítico. Palmitoil, la terminación es il, 1. 3, dipalmitoil. En el carbono 2 hay un ácido oleico. 2, oleil. Y por último se nombra al glicerol. Glicerol. Entonces, ahora hay dos configuraciones, la configuración D y la L. Esta es la más importante, la L. En los aminoácidos también la configuración L. En los hidratos de carbono era D, dextrógeno, ¿eh? Ahora, las ceras son ésteres de ácido graso de cadena larga, ¿ya? Con alcoholes también de cadena larga. Entonces, también tienen alcohol y ácido graso, pero los alcoholes ya son de más grandes, estructuras más grandes. Generalmente las ceras son sólidas y totalmente insolubles en agua, porque la función más importante de la cera es de dar impermeabilidad al tejido donde se encuentran y también proteger, ya de protección y lubricación, ¿ok? Entonces, ¿dónde se encuentra la cera? Las plumas, el pelo, la piel, las hojas, frutos, y están cubiertas todas estas estructuras por una cera protectora. Nosotros en el conducto auditivo también tenemos cera para proteger también el oído interno, ¿ya? Ahora, una de las más conocidas es el panal de abeja, entonces había sido cera. ¿Para qué es importante? Para impermeabilizar, para que ahí en el panal lo que se va a acumular es miel, ¿eh? Bueno, entonces ya vimos los lípidos simples. Ahora vamos a ver los lípidos complejos, pero estos son lípidos saponificables. Bueno, entonces hasta aquí lo que hemos visto, solo vimos carbono, los átomos que conforman o los elementos que conforman a los lípidos eran carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero a partir ya de los lípidos complejos, aparte de carbono, hidrógeno y oxígeno, tenemos fósforo, nitrógeno, azufre e inclusive algunos tienen azúcar o glúcidos este, pequeños, ¿ya? Los lípidos complejos, generalmente los lípidos complejos pueden ser fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas, ¿no? Entonces los fosfolípidos son las moléculas más importantes o la parte constitutiva más importante de la bicapa lipídica de nuestras membranas celulares, ya sea en la membrana citoplasmática o en membranas de organela. Entonces, ahí es importante, ¿no? Mm, ok, ya. Ahora, ¿por qué decimos que son moléculas anfipáticas? Porque el ácido ortofosfórico es afín con el agua, entonces hidrofílico, polar, y la cadena hidrocarbonada es hidrófoba o no tiene afinidad por el agua, apolar. Entonces, dos partes, ¿no? Anfipática. La cabeza polar afín al agua y una cadena hidrocarbonada que no es. Entonces, los lípidos complejos pueden clasificarse a su vez en tres: fosfolípido, que les dije, glucolípido y lipoproteína. Los fosfolípidos, a su vez, se clasifican en dos grupos: glicerofosfolípidos, atendiendo que tiene la molécula glicerol, y en los esfingofosfolípidos tienen el esfingol, otro alcohol más largo, esfingol o esfingosina. Los glicerofosfolípidos pueden ser tres: los que tienen solo ácido fosfatídico, cardiolipina y plasmalol. Los esfingofosfolípidos solo esfingomielina. Los que tienen ácido fosfatídico, o sea, tienen el glicerol, el grupo fosfato, ácido graso, y algunos tienen estas estructuras, la colina, o tienen la etanolamina, o tienen la serina, o tienen el inositol.
Entonces, si tiene colina, fosfatidilcolina. Si tiene etanolamina, fosfatidiletanolamina. Si tiene serina, fosfatidilserina. Y si tiene inositol, fosfatidilinositol. Las cordialipinas son los lípidos en las membranas celulares, principalmente de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria, que es altamente selectiva. ¿Ya? Bueno, y ahí vamos describiendo, uno por uno. ¿Ok? Bueno. Entonces, los fosfolípidos, dijimos que podían ser glicerofosfolípidos o esfingofosfolípidos. ¿Ya? Entonces, los glicerofosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Estas son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Existen tejidos muy ricos en fosfolípidos. A ver, ¿qué tejido creen que es rico en fosfolípidos? ¿Mm? ¿Quién me dice? El La cerebro, membrana doctor. celular. Ya, las membranas celulares, pero ¿qué órganos o tejidos? El cerebro. Cerebro, ¿no? El cerebro. El cerebro tiene un 30% de su peso en seco, fosfolípidos, como constituyente de los fosfolípidos. Tejido muscular comparado con el tejido muscular, 2%. Entonces, miren, los glicerofosfolípidos tienen lo que les decía. El glicerol, el alcohol, miren acá, ácido graso, saturado, insaturado. Ácido graso insaturado. ¿Y este de acá qué será? Ahí dice. Ácido fosfórico. Eso, el ácido ortofosfórico, fosfórico. Ya, es. Entonces, glicerol, si es glicerol fosfolípido, glicerol, ácido graso más ácido fosfórico. Ya, así facilito. No es más. Lo podríamos decir con ácido fosfatídico. Ahora, ¿cuál es la característica de los glicerofosfolípidos? Presentan una acentuada polaridad, donde es la parte polar en el grupo o en el aquí. Esta es la parte polar. Esto de aquí. Pero toda esta cadena hidrocarbonada es apolar, hidrofílico, hidrofóbico. Son considerados detergentes porque reducen la tensión superficial del agua. Por ejemplo, en la bilis, estos glicerofosfolípidos contribuyen a solubilizar el colesterol. Son los fosfolípidos más abundantes que se encuentran en membranas celulares y en menor cantidad como grasa de depósito. O sea, que encontramos más fosfolípidos en el cerebro que en el tejido celular subcutáneo. Porque en el tejido celular subcutáneo van a estar más triglicéridos. ¿Ya? Algunos glicerofosfolípidos están implicados en anclaje de proteínas a la membrana plasmática. O sea, gracias a que están ahí, las proteínas pueden venir y anclarse ahí. Ahora, aquí un ejemplo de un alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar tiene las células alveolares tipo 1 y tipo 2. Y las células alveolares tipo 2 secretan una sustancia denominada sustancia surfactante. Esta sustancia surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial para que no se colapse el alveolo. Entonces evita el colapso de los alveolos pulmonares. Esa sustancia surfactante había sido un lípido, un glicerofosfolípido. ¿Qué nombre específico tiene el dipalmitoilfosfatidilcolina? Ya. Entonces, además tienen una colina. Y esa es su función, lo que les acabo de decir. Y aquí está todo. Bueno, también el fosfatidilinositol, por ejemplo, actúa como reserva de ácido araquidónica, un ácido graso esencial de 20 carbonos, 4 dobles enlaces, y bueno, es una sustancia proinflamatoria, ¿no? Utilizado para la síntesis justamente formadora de qué? De las sustancias químicas mediadoras de la inflamación, pero decimos proinflamatorias, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxano. Además, se pueden unir a proteínas a manera de ancla, fijando esta a la superficie externa de la membrana plasmática, ¿no? Después, eh, otro glicerofosfolípido importante es el factor activador de plaquetas.
Este es un mediador bioquímico que actúa como activador del fosfolípido y es un mediador en muchas funciones de los leucocitos. Y además también de las plaquetas, porque gracias a esto se produce agregación plaquetaria. ¿Ok? Eso ya vimos. Y los glicerofosfolípidos en tres dimos, ¿no? Ácido fosfatídico, después cardiolipinas y plasmalógenos. De los ácidos fosfatídicos, dependiendo con qué más se una aquí a esta molécula. Etanolina y